Clasificación A. Apto para todo público. Buenos días a toda la teleaudiencia de su canal de televisión Goel TV y a todos los oyentes a través de la emisora Goel Radio. Hoy nuevamente, por la misericordia de Dios, nuevamente vamos a dar inicio a tu programa Evangelismo sin Frontera. Tengo un cordial saludo a todos los amigos, a todos los servidores y a todos los evangelistas y ministros que nos están observando a través de este medio de comunicación. Hoy continuaremos enseñando y disertando la palabra en el libro de Marcos, capítulo 3, verso 13, bajo el tema que estamos tocando, el proceso de formación del evangelista. Pero no antes saludando a todos los pastores que a través de este medio nos están observando y hasta donde puedan llegar estas ondas o estas imágenes por medio de tu celular o tu computador. Un cordial saludo de parte de todo el cuerpo de ministros y de personas que hacen posible llegar esta señal hasta tu hogar o hasta tu lugar de trabajo. Entonces, también informándote que ayer estuvimos el primer día de campaña evangelística allí en el barrio Nueva Colombia. Una bendición, predicó el hermano Samuel de Perdomo, y fue una gran bendición que se logró, una gran victoria que se logró el primer día de esa poderosa campaña que se estará continuando en el día de hoy. Y también la gran bendición que nos regaló el Padre de los Cielos en el seminario que se transmitió a través de este canal y que fue una gran bendición para todos aquellos que lo pudieron escuchar y los que estuvieron presentes. Entonces, entonces vamos a estar orando para colocar en manos de Dios este maravilloso programa. Padre que estás en los cielos, Dios, te damos las gracias en esta hora, bendito Dios, porque tú eres bueno y para siempre ha sido tu misericordia con nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret, venimos con una petición especial en esta mañana y que sea usted, Señor bendito, llenando este lugar de su presencia, que a través, Señor bendito, de este medio de comunicación que tú nos has regalado para llevar el mensaje de salvación y de vida eterna, pero también para enseñar tu palabra, sea usted propicio a nuestra petición, que esté llegando a los corazones, a las vidas, Señor, que hoy nos están sintonizando, bendito Dios. En el nombre de Jesús, sea usted tomando control de los aires, sea usted tomando control de todo lo que se quiera mover para interrumpir, Señor bendito, que el canal de televisión lleve en este día este programa, Dios. En el nombre de Jesús te damos las gracias por cada uno de los amigos, de cada uno de los hermanos, de los ministros que están allí en la sintonía, Dios. Gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, como les venía diciendo, estamos bajo el tema proceso de formación del evangelista. Sabemos que estamos hablando sobre un tema muy específico y muy esencial para poder cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Y es que tenemos que ser procesados como hombres de Dios, como personas que hemos sido llamadas, escogidas, tenemos que tener en cuenta de que tenemos que ser procesados en nuestra vida espiritual para ser formados como un verdadero siervo y ministro aquí en la tierra. Entonces veníamos tocando que primeramente éramos escogidos, como sucedió con el maestro cuando después que bajó de los ayunos, de los 40 días de ayuno, dice de la Biblia de que fue escogiendo a las personas las cuales él quería formar para encomendarle una labor en esta tierra. Luego pasamos de que habían pasos de formación del evangelista, habían unos pasos específicos para que ese hombre de Dios que fue escogido por la misericordia de él, cumpliera el propósito de Dios aquí en la tierra. Habíamos dicho en el libro de Marcos, capítulo 16, de que él los escogió con ese propósito. Y luego de ese paso, luego había un llamamiento. O sea, en pocas palabras, estábamos hablando que primero somos escogidos, ¿verdad? Y luego somos llamados al ministerio. Y luego estábamos llevando el segundo punto, que era llamado de las tinieblas a la luz.
Acordémonos que cada uno de nosotros nos han tomado de las tinieblas y nos ha colocado a la luz, que es Cristo Jesús. Él es la luz del mundo, dice la Biblia, que nosotros también somos luz. Entonces, fíjate de que había un proceso al cual todo ministro debe tener en cuenta para que sea una persona efectiva en manos de Dios para alcanzar las almas. También entonces, pues, en medio de este tema, vemos que el llamamiento de Dios tiene que tener ciertas características en el hombre de Dios. Fíjate de que hablábamos de que cuando fue escogido este hombre, el cual el padre de la fe, el amigo de Dios, el patriarca, como se le nombra en las Sagradas Escrituras, este hombre tuvo que tener ciertas características y tuvo que cumplir ciertos requisitos para poder lograr llevar ese título que la Biblia lo establece como amigo de Dios. Y fue porque este hombre fue procesado en medio del llamamiento el cual le había hecho Dios allí en Ur de los Caldeos. Entonces fíjate de que en el libro de Génesis capítulo 12, verso 1, comienza el proceso de este hombre, Abraham. Si tienes una Biblia cerca, me gustaría que me acompañaras a este capítulo, el cual hoy Dios nos va a hablar claramente y específicamente qué es lo que Él realmente quiere con los hombres que ha sido clasificado y llamado. Dice, pero Jehová habló diciendo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y a la casa de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Fíjate de que ahí le da una orden específica. ¿Y cuál era esa orden? Salir de su casa, dejarlo todo. Pocas palabras, dejar a padre, dejar a madre, dejar a la familia, dejar quizás la ciudadanía que tenía, olvidarse de todo. Es una orden específica. Entonces, uno de los primeros requisitos que Dios exige es desprenderse o dejar las cosas que nos afectan emocional y físicamente a un lado y abandonarlos en las manos de Dios. Fíjate de que en la orden era primeramente que se fuera de su tierra, o sea, se fuera a la tierra que Dios le iba a mostrar. Era algo quizás descabellado para muchas personas en estos últimos tiempos, cuando tienen un llamado de Dios y no quieren despojarse de las cosas que van a impedir que ese llamado que se cumpla en la vida de la persona o del creyente. Entonces fíjate de que Él le da una orden, le dice que se vaya de su casa, de su parentela, y le dice de que a la tierra que yo te mostraré. Fíjate de que Abraham, el hombre de Dios, el amigo de Dios, podemos ver aquí en este primer versículo tres cosas que ocurrieron en Abraham. Primero, tuvo sensibilidad al llamado. Todo creyente, toda persona que ha sido escogida, que ha sido llamada, tiene que tener sensibilidad. ¿Por qué tiene que tener sensibilidad? Por la sencilla razón de que si tú realmente no tomas ese llamado o no eres sensible a la voz de Dios, amigo, hermano, creo y sostengo de que no te vas a despojar, porque cuando tú no tienes sensibilidad, no sabes a quién es el que te está hablando, quién es el que te está dirigiendo esa voz o te está hablando para que tú atiendas esa labor la cual Dios te ha entregado que hagas tú en esta tierra. Fíjate de que una de las cosas es tener sensibilidad. Fíjate de que si nosotros nos vamos a las Sagradas Escrituras, cuando Samuel estaba ministrando en el templo, a pesar que estaba ministrando en el templo, no escuchaba o no conocía la voz de Dios, porque cuando Dios lo llamó por 3 veces, él pensó de que el que lo estaba llamando era el sacerdote Elí. Entonces, tú tienes que tener esa sensibilidad para poder entender que no es el hombre el que te llama. El llamado te lo hace Dios a tu vida. ¿Para qué? Para que seas alguien en esta tierra, para que seas alguien el cual lleve el mensaje de salvación y de vida eterna en el caso
del ministerio evangelístico. Entonces, fíjate que lo segundo que podemos encontrar aquí en este libro es que fue capaz de atender el llamado divino. Hay muchos que son sensibles, pero muchos no atienden el llamado divino. Si tú sigues leyendo, dice de que y haré de ti una nación que grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendicieren y a los que te maldijeren maldeciré y seré benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Fíjate de que no simplemente Abraham fue sensible al llamado de Dios, sino que también lo segundo que podemos encontrar en este texto bíblico fue que fue capaz de atender el llamado de Dios. Muchos evangelistas que están allí escuchando quizás no han podido salir al ministerio simplemente porque no han atendido el llamado de Dios realmente. Aunque quizás te han dicho o le han dicho de que Dios lo ha llamado para ese ministerio, no son capaces de ¿qué? De atender ese llamado. ¿Por qué no atienden el llamado? Por la sencilla razón de que todavía tienen cosas apegadas a su sentimiento, a su corazón, a sus emociones, y por esa razón no han tomado la decisión de servirle totalmente al Dios de los cielos. Hoy vemos que todavía hay evangelistas que están ejerciendo quizás el ministerio evangelista y tienen un pie en el mundo y el otro lo tienen en la iglesia. O sea, en pocas palabras, no han atendido, no han podido comprender realmente qué significa ser un siervo de Dios. No han entendido todavía que Dios los ha sacado de las tinieblas para colocarlo a esa luz admirable. Por eso la Biblia dice que el que ponga la mano en el arado no puede mirar atrás. Dice de que el que quiera salvar su vida la perderá, pero aquel que la pierda por causa del reino de los cielos la ganará. Y es lo que hoy en día muchos ministerios o muchos ministros han olvidado porque no han sido capaces de atender realmente el llamamiento divino. Ese llamamiento que simplemente te dice, ven y sal de tu casa, sal de tu parentela. Y eso no te quiero decir que ahora tú vas a abandonar a tus hijos, vas a abandonar a tu mujer, no. Lo que te está diciendo es que salga de tu comodidad, que salga de tus sentimientos, que salgas de tus pensamientos, que salga de tu propio razonamiento y que te abandones en las manos de Dios. Porque Dios es alguien que es equilibrado. Dios no es una balanza que se inclina más para un lado o para el otro, no. Dios es alguien equilibrado, que cuando tú tienes el llamado, que de pronto estás casado, Dios sabe y va a atender de las necesidades de tu familia. Pero tienes que primeramente, como hizo Abraham, ser sensible a la voz de Dios. Segundo, atender el llamado divino. Y lo tercero que podemos encontrar en este texto bíblico fue que fue incondicional a su obediencia y a la misión encomendada. O sea, en pocas palabras, Abraham no abrió su boca y le preguntó, Señor, ¿y por qué yo me tengo que ir de mi casa y de mi parentela? ¿Por qué tengo que dejar a mi familia? ¿Por qué tengo que dejar mi país? ¿Por qué tengo que dejar mi ciudad? ¿Por qué tengo que dejar a los míos? No, simplemente Abraham obedeció fíjate algo, sin ver realmente lo que Dios le estaba prometiendo. Simplemente Dios le dio una promesa, que saliera de su casa, que saliera de su parentela, que Él lo iba a bendecir. Y que todo aquel que lo bendiciera, Él lo iba a bendecir, pero todo aquel que lo maldijera, lo iba a maldecir. Entonces, fíjate de que fue algo incondicional. Hoy vemos que hay ministros que para poder servirle a Dios, Dios tiene que dejarle una buena pensión, tiene que dejarle o pagarle un buen sueldo para poder salir de su casa y de su parentela, porque lo primero que se nos viene a la mente es ¿qué van a hacer de mis hijos? ¿Qué van a hacer de mi familia? Fíjate de que Abraham no pensó eso. Simplemente dice de que tomó todas sus cosas y tomó a su mujer y salió de su tierra. Salió al desierto. ¿A dónde? No sabía. Simplemente iba con la confianza puesta
en el Dios de los cielos. Por eso es que este hombre habla la Biblia en el libro de Romanos que nos dio esperanza contra esperanza. O sea, a pesar que no estaba viendo nada, él tenía la esperanza puesta en aquel que lo había llamado. Entonces, fíjate de que para toda esta situación tú tienes que tener una formación. ¿Por qué? Porque a pesar que Abraham salió sin saber a dónde iba a ir y quién de pronto no dudó de quién le estaba hablando, fue procesado en medio del caminar del desierto. Por eso tú, ministro, tú, evangelista, que estás en el proceso de Dios, no te quejes, no preguntes por qué. No te comiences a hacer preguntas a Dios, no comiences a cuestionar a Dios por lo que está haciendo en tu vida, porque es necesario que seas procesado, es necesario que seas formado para ser un ministro con eficacia para ganar las almas que se están perdiendo allá afuera en el mundo. Entonces, fíjate de que son tres cosas importantes: sensibilidad, ser capaz de atender al llamado divino y no abrir tu boca. O sea, sírvele a Dios incondicionalmente. Sírvele a Dios sin preguntar qué voy a comer, qué voy a vestir, qué va a hacer de mi familia. Sírvele a Dios simplemente por amor y por pasión a las almas que se están perdiendo allá afuera. ¿Por qué? Porque Dios se encargará de lo demás. Acuérdate que la Biblia dice, primeramente buscar el reino de los cielos, su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Por esa razón, tú como evangelista tienes que recomponer, autoevaluarte cómo estás sirviéndole a Dios. Si estás sirviéndole simplemente por un salario que de pronto te vayan a dar o de pronto una bendición, o que vayas a una iglesia y te bendigan bien. No, sírvele a Dios simplemente por amor al reino de los cielos. Simplemente sírvele a Dios por pasión, por amor a las almas, porque esa es una de las características que tiene el evangelista: tener amor por las almas, llorar, sufrir, gemir por las almas. No simplemente cuando vayas a un evento evangelístico, una campaña, no. Tienes que estar orando constantemente por las almas. Tienes que tener dolor por esa alma que se pierde en la droga, por esa alma que se pierde en la prostitución. Ahora usted dirá, hermano, pero eso le corresponde al cuerpo de oración. No, a ti también te corresponde, porque tú has sido llamado para ser presencia allí en los lugares donde necesitan una palabra de fe y de esperanza. Entonces, fíjate de que este primer varón, este hombre de Dios que fue llamado con el propósito de que hubieran naciones, que la nación, los hijos iban a ser como las estrellas de los cielos. Era un propósito de Dios. ¿Por qué? Porque hoy por hoy somos respuesta, somos la respuesta de esa promesa, porque tú que me estás escuchando y que estás observando a través de la televisión, somos testimonio de que Dios ha venido cumpliendo lo que le ha prometido al patriarca Abraham. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces fíjate de que podemos encontrar entonces también en las Sagradas Escrituras, en el libro de Éxodo, de que hubo otro hombre que fue o tuvo un llamado divino. Y este hombre lo tocábamos el programa anterior, como fue Moisés. Fíjate que también buscando y mirando, estudiando las Sagradas Escrituras, pude encontrar también ciertas cosas que tuvo Moisés para poder lograr ser eficaz de guiar a un pueblo a la tierra prometida. Entonces fíjate de que lo primero que tuvo Moisés fue sentirse incapacitado ante el llamado de Dios. Muchos de nosotros como seres humanos tenemos temores en nuestra vida. Y muchas veces uno de los temores era el temor que tenía Moisés, que no estaba apto o capacitado para ir a presentarse a Faraón. Muchas veces tú quizás no te sientes capacitado para irte a enfrentar al mundo, para rescatar y arrebatarle las almas al diablo. Pero fíjate de que en medio de esa incapacidad, como lo dice el texto bíblico en Éxodo capítulo 3, verso 10 y 14, fíjate de que hay algo muy hermoso que dice la Sagrada Escritura: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Fíjate de que Dios nos ha llamado en medio de nuestra incapacidad, como con razonamiento humano, nos ha llamado ¿para qué? Para ir a libertar a un pueblo
que está sumergido en sus delitos y pecados por causa de Satanás, el príncipe de este mundo, el cual le queda poco tiempo porque la venida de Cristo está cerca. Y fíjate de que Dios te ha hecho un llamado ¿para qué? Fíjate lo que le dijo, ven, le dijo, ven, o sea, lo llamó, como te está llamando a ti, evangelista, varón de Dios que me estás escuchando. Dice, ven, por tanto ahora, y te enviaré a donde, a Faraón, para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Fíjate que tenemos que ir a sacar de Egipto. El mundo representa a Egipto, una nación pagana, una nación idólatra, una nación pecaminosa, una nación donde el diablo era el que mandaba a este faraón. Fíjate que cuando Dios escoge a Moisés, era con el propósito de ¿qué? De que el pueblo de Israel lo adorara en el medio del desierto, le sirviera en el desierto. Hoy Dios te está llamando para que en medio del desierto tú le alabes, tú le sirvas con ahínco para poder cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios tuyo en esta tierra, varón? Servirle a Dios. ¿Cuál es el propósito en esta tierra, varón? Evangelista, que tú le sirvas y que tú le adores. ¿Cómo tú le adoras a Dios? No simplemente levantando las manos en la iglesia, no simplemente hablando o adorando en medio de la alabanza, no. Tú le adoras a Dios cuando tú le arrebatas un alma al diablo, cuando tú le arrebatas un drogadicto, cuando tú le arrebatas una prostituta, cuando tú le arrebatas un homosexual, estás alabando a Dios. ¿Sabes por qué? Porque el poder de Dios se está manifestando y la humanidad está conociendo de que no vale psicología, que no vale medicina, que no vale ciencia. Lo que la ciencia, la medicina, la psicología no puede hacer, lo hace el Cristo de la gloria, lo hace el Dios de los cielos. Por esa razón, este programa Evangelismo sin Frontera, no hay frontera porque para Dios no hay frontera, para Dios no hay lugar, para Dios no hay tiempo, porque el tiempo realmente, el Cairo de Dios es el tiempo del Dios de los cielos. Por eso no te muevas en tu crono, muévete en el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios, y el tiempo es este, porque la Sagrada Escritura dice, a la verdad que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Dios está necesitando obreros, pero obreros fieles, que en lo poco sean fieles para Él colocarlo en la abundancia, que en lo poco le sean fieles para Él colocarlo allí en la bendición. Por eso, evangelista que me estás escuchando, autoevalúate cómo estás tú delante de Dios, cómo le estás trabajando a Dios, si le estás trabajando por un salario, le estás trabajando por una bendición material o le estás trabajando realmente porque amas servirle a Dios para rescatar las almas para el reino de los cielos. Entonces fíjate algo, que sintió miedo, incapacidad. Si tienes miedo, es incapacidad. La Biblia dice que Él nos dio el amor para echar fuera el temor. Todo aquel que tiene amor echa fuera el temor. Por eso tú no tienes que estar atemorizado de predicar la palabra como está establecida en las Sagradas Escrituras. Y hoy te insto de que no dejes los rudimentos. Simplemente ponte en manos de Dios para que Él te salte en medio de ese problema, en medio de esa dificultad. Sea exaltado tú y sea exaltado el nombre del que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Sabes por qué? Porque en medio de los temores que tú tienes como evangelista, cambia la palabra, vende la palabra. No, la palabra se tiene que predicar como está establecida, sin quitarle una coma, sin quitarle una jota, sino como está establecida. Hoy se han olvidado muchos evangelistas de predicar del pecado, se han olvidado de predicar de arrepentimiento, se han olvidado de predicar del nuevo nacimiento, se han olvidado de predicarle de perdón. ¿Sabes por qué? Porque tienen miedo de que no se han invitado más a predicar en esas iglesias lujosas. Pero hoy te digo de parte de Dios, deja los temores, porque el que coloca el querer como el hacer se llama el Dios de los cielos. Él es el que te promociona, Él es el que te lleva a los lugares donde necesitan realmente la palabra, donde anhelan una palabra de liberación, una palabra que los lleve y los transporte a un nuevo nivel espiritual para alcanzar la voluntad del que vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces fíjate de que en este texto bíblico lo primero que va a encontrar Dios en este hombre era que se sentía incapaz de ¿qué? De ser un servidor de Dios. Lo otro que podemos encontrar de que este hombre escuchó y supo apreciar el consejo
que Dios le había dado. Y no solamente el consejo que Dios le había dado, porque más adelante en el libro de los Éxodos, capítulo 18, atiende a la voz de un consejo de un hombre llamado Jetro, su suegro. Allí en el capítulo 18 del 2 al 8, vemos de que allí recibe un consejo y vemos que para tú poder recibir un consejo de alguien tienes que ser procesado, porque siempre queremos hacer nuestra voluntad, no la voluntad de Dios. Y fíjate de que el requisito del llamamiento tiene ciertas formas de adquirir esa experiencia, tiene ciertos lineamientos que todo evangelista, todo hombre de Dios tiene que tener. Y si nosotros nos vamos al libro de los Hechos, vamos a encontrar algo también muy importante en este libro. Hechos capítulo 20, verso 19. Fíjate lo que dice o lo que tiene que tener un evangelista. Capítulo 20 del libro de los Hechos, verso 19, dice de la siguiente manera: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las enseñanzas de los judíos. Fíjate de que tienes que ser humilde, tienes que pasar por pruebas, tienes que derramar muchas lágrimas. Y es lo que lastimosamente los ministros, y más que todos los evangelistas en estos últimos tiempos, no quieren derramar lágrimas, no quieren sufrir, simplemente quieren viajar, simplemente dicen: yo voy a cumplir el propósito de Dios. Pero ¿cuál es el primer propósito de Dios en la vida de un ministro? Ser formado, porque es uno de los requisitos que está exigiendo, uno de los lineamientos que la Sagrada Escritura nos muestra que todo siervo de Dios, que todo hombre de Dios tuvo que pasar. Lágrimas, humildad, porque la Biblia dice de que el corazón altivo Él lo mira desde lejos, pero al humilde Él lo mira, lo toma. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces, fíjate lo importante que es la formación. Si nosotros nos vamos al libro de Segunda de Corintios, vamos a buscarlo. Si tienes la Biblia ahí, acompáñame. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 4. Fíjate de que nos muestra otro requisito, otro lineamiento que tú tienes que cumplir como evangelista. Capítulo 6 de Segunda de Corintios, verso 4. ¿Qué nos dice? Dice: antes bien, nosotros nos recomendamos en todo como lesión, en necesidades y angustia. Mira lo que tiene que pasar un ministro de Dios: necesidades, angustias, pero al fin y al cabo obtendremos la victoria, porque todo el que persevera hasta el final obtendrá el galardón. Fíjate de que ahí el hombre de Dios está hablando, un hombre que fue escogido con un propósito, y el propósito era llegar a los gentiles, era llegar a esas personas las cuales eran griegos, eran hombres con sabiduría humana, pero este hombre que también Dios ya lo había escogido y le había permitido vivir ciertas circunstancias en su vida secular, fue tomado, fue llamado, fue clasificado con el propósito y con la misión de alcanzar al pueblo pagano, al pueblo gentil, al pueblo que no tenía a un Dios verdadero, sino que tenía muchos dioses, y de ese pueblo gentil has sido escogido tú. Y por eso la Biblia dice que hay que dar de gracia de lo que gracia hemos recibido. ¿Y qué hemos recibido nosotros de gracia? Hemos recibido primeramente el amor de Dios, la misericordia de Dios, la paz de Dios, la salvación, la vida eterna. Hemos recibido de gracia. Yo creo que una de las cosas más importantes, una de las bendiciones que tenemos que estar agradecidos por Dios es la salvación y la vida eterna. Aunque muchos no lo piensan de esa manera, pero yo pienso personalmente que lo que yo no hacía anteriormente lo estoy haciendo hoy por la gracia divina, por la gracia de Dios, porque me tomó de muchos para hoy estar aquí delante de ustedes llevando un plan de salvación y de vida eterna. Entonces, fíjate de que para cumplir un ministerio, para ser un ministro efectivo, fíjate, primeramente tienes que ser humilde, tienes que ser sufrido. Ahora nos dice el texto bíblico de que tienes que ser alguien que estás allí
pasando necesidades, angustias, pero todo esto se lleva con paciencia. Cuando tú tienes el respaldo de Dios, cuando es Dios quien te está procesando, Dios te enseña a vivir esa paciencia, esa paz. Por eso tienes tú que siempre entender algo como ministro de Dios, que todas las cosas no van a ser fáciles. Hoy todo el mundo quiere viajar, hoy todo el mundo quiere ir a las naciones, pero no todo el mundo quiere sufrir el evangelio, no todo el mundo quiere sufrir vituperio, no todo el mundo quiere sufrir señalamiento. Hoy todo el mundo quiere ser monedita de oro para que la gente lo aprecie, lo aclame, cuando las Sagradas Escrituras nos enseña que el mismo Cristo, estando en esta tierra, fue rechazado, fue vituperado, fue bofeteado, fue maltratado. En pocas palabras, fue desfigurado, porque la Biblia dice en el libro de Isaías que no tenía parecer alguno, porque Cristo sufrió nuestros pecados. Entonces fíjate que hoy no queremos sentir agravio, hoy no queremos sentir nada de que nos quite o que nos haga ser protagonista en esta tierra. Entonces, fíjate todo lo que Dios está demandando a los ministerios, no solamente al ministerio evangelístico. Me estoy dirigiendo de esta manera al ministerio evangelístico porque el programa es evangelístico, pero todos estos requisitos son exigidos tanto desde los diáconos hasta el ministro, hasta el pastor, hasta el profeta, hasta el apóstol. Todos estos requisitos tienen que ser muestra de que ha habido primeramente un arrepentimiento, que ha habido un nuevo nacimiento y que la persona está apta para el servicio de Dios. Amén. Entonces, vamos a buscar otro texto bíblico que nos muestra todavía más lo que Dios está demandando en estos últimos tiempos al nuevo sacerdocio, al nuevo ministro de Dios. Vamos a buscar en el libro de Segunda de Timoteo. Libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 24. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 24. Dice de la siguiente manera: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Contencioso, apto para enseñar y sufrido. Fíjese que aquí en Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 2, da 3 recomendaciones el apóstol a su siervo o a su alumno Timoteo. Dice de que el siervo, le recuerda, el siervo tiene que ser, no tiene que ser contencioso, sino amable para poder y apto para enseñar, o sea, una persona idónea. Hoy vemos que muchos de nosotros, cuando nos falta formación, nuestro carácter muchas veces es contienda. Muchas veces queremos contender para saber quién es el que sabe más. Y la Biblia dice que la Sagrada Escritura no es para contender, sino que tenemos que ser aptos para enseñar. Muchas veces se ponen o nos ponemos, se puede decir de esta manera, con otras sectas o otras religiones a contender quién es el que sabe más y es quién tiene la verdad. La Biblia nos enseña que tenemos que ser personas idóneas. ¿Y cuándo somos personas idóneas? Cuando tenemos la sabiduría de Dios, cuando sabemos cuándo debemos hablar y cuándo debemos callar. Fíjate de que muchas veces nosotros como evangelistas usamos la palabra para contender, para buscar quién es el mejor ministerio. La palabra no está dada para eso, amigo, hermano que me estás escuchando. La palabra es para enseñar y para sufrir también, porque por causa de la palabra tú sufres. Porque cuando tú le hablas con la verdad a las personas comienzan a alejarse de nosotros, comienzan a vituperar, a señalar, a decirte, te crees más santo que todos los santos. Muchas veces utilizan los dichos mundanos cuando dicen, el cura ya no se acuerda cuando fue sacristán, porque hoy quieres hablar de santidad, hoy quieres hablar de esto, de lo otro, pero no te acuerdas que tú también al comenzar estabas en las mismas condiciones. Pero tú debes callar, no te dejes contender, simplemente acuérdate que la palabra vino a ser libre al hombre, vino a ser libre. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si tú has sido libre, si tú has sido libertado, calla en medio de esa situación
y déjale que sea el Dios de los cielos quien te defienda. Bendita sea la gloria de Dios. Seguimos en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo nos da otra recomendación muy especial. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 2. Vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura. Segunda de Timoteo, Primera de Timoteo, perdón, capítulo 3, verso 2. Dice la Sagrada Escritura, pero es necesario que el obispo sea que irreprensible. Irreprensible quiere decir que no haya por dónde señalar al ministro, que no haya por dónde cuestionar al ministro. Fíjate que Cristo fue irreprensible, porque Él pagó sus impuestos, Él se sometía a la ley, Él era un hombre que vino a mostrarnos que podemos ser irreprensibles. Muchas veces para autojustificarnos decimos, no, lo que pasa es que Él es Cristo y Él es el Hijo de Dios. Pero acuérdate que la Biblia, ministro, acuérdate de que la Biblia dice que era 100% hombre y 100% Dios. Es algo que muchas veces olvidamos porque queremos colocar la palabra a nuestra propia conveniencia. Y hoy no te estoy señalando porque quizás tengo las mismas falencias o quizás falencias peores las que tú tienes, pero estoy en la formación, estoy en el proceso, estoy allí en manos del alfarero. Simplemente que quizás Dios ha permitido que esté delante de estas cámaras llegando a tu lugar de trabajo o a tu hogar, porque de pronto he pasado ya esa etapa o la estoy pasando y Dios me está dando la autoridad para poder recomendarte o darte una exhortación. Ahora, exhortar no es señalar, no es criticar, no es regañar. Escucha, exhortar es dar un consejo para que aquella persona que de pronto está andando fuera de la voluntad de Dios se encamine al camino de Dios. Porque aunque estés de pronto en la iglesia, no estás en el camino. Estás como Bartimeo, a la orilla del camino. ¿Y por qué a la orilla del camino? Porque no estás cumpliendo con los estatutos establecidos por Dios. Entonces, fíjate que Dios nos está hablando. Dios te está hablando a ti, pero también me está hablando a mí. La Biblia dice que es espada de doble filo. O sea, así como corta para allá, está cortando para acá. Entonces, fíjate que una de las cosas que dice pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Fíjate que es una palabra fuerte, es una palabra que en estos últimos tiempos los ministros no quieren tomarla, porque hay ministros que comparten el recasamiento y a veces van a predicar a iglesia y no tocan. Cuando le hacen una pregunta sobre esto, no la quieren tocar porque no quieren de que de pronto le digan o no lo inviten más a las congregaciones. Tú tienes que ser de una sola posición, y la posición es defender la sana doctrina. Y la sana doctrina nos enseña y nos exige defender de que si tú tomaste una mujer sin dirección de Dios y esta mujer o este varón se ha querido impedir que tú sigas los caminos de Dios, ya allí tú te tienes que someter allí a esa situación porque tú no le pediste dirección a Dios. Y si tú te llegas a separar, que aquí en la Biblia no habla de separación ni habla de divorcio, pero si tú tomas esa decisión, te tienes que quedar solo o te tienes que quedar sola, porque eso está establecido en las Sagradas Escrituras. Y hoy en día los ministros, los evangelistas, a veces no tocan esos puntos, a veces no defienden esa posición por evitar llevar en contra de aquella persona que lo invitó o lo llevó a esa congregación para que predicara el evangelio. Entonces fíjate de que tiene que ser una persona de una sola mujer, sobrio, dice prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Fíjate que en un solo versículo, fíjate que nos está mostrando ciertos requisitos que tiene que tener alguien que aspira a ser un ministro de Dios, alguien que aspira a enseñar la palabra de Dios y defender la sana doctrina. Entonces, fíjate que estos textos bíblicos nos están mostrando cómo debe ser un ministro de Dios, cómo debe ser un hombre que ha sido procesado, un hombre que está en el proceso, en la formación de Dios para alcanzar la vida eterna. ¿Por qué, mi hermano? Porque si tú no tienes estos requisitos, un ciego no puede guiar a otro ciego, porque todos dos se van a ir por el orificio. Amén. Entonces, fíjate de que Dios está mostrando su misericordia con nosotros en estos últimos tiempos,
porque nos está diciendo, si tienen alguna falencia en la formación ustedes, es tiempo de que recompongan su camino. Pregunta por la senda antigua, mirad y preguntad por la senda antigua. Eso es lo que quiere decir, o queremos llevar a través de este programa, de que todo aquel que aspira a un ministerio como evangelista tiene que tener ciertas pautas que cumplir, o ciertos reglamentos, o ciertas cosas que el Evangelio está exigiendo, o que exige la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces, fíjate, si nosotros ahora nos vamos a otro texto bíblico, el libro de Tito, capítulo 1, una carta pastoral, Tito capítulo 1, verso 7, ¿qué nos dice? Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, ni iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta. Fíjate de que acá le añaden otros requisitos. No codicioso de ganancias deshonestas, no pendenciero, no una persona iracunda, dado al vino. Fíjate que son requisitos que está exigiendo Dios y que lastimosamente todos estos requisitos, o puedo llamarlos principios, se han ido olvidando porque hoy no quieren hacer la voluntad de Dios, sino que quieren hacer su propia voluntad para agradar al hombre y no para agradar al Rey de los cielos, aquel que lo llamó, aquel que lo escogió. Fíjate de que el llamamiento de Dios, en ese llamamiento que Dios ha hecho, te están diciendo de que has sido llamado tú de las tinieblas a hacer luz en esta tierra. Y hoy lastimosamente tenemos apegos que todavía el mundo nos está ofreciendo y que no nos hemos podido quitar queremos agradar a los hombres. No, Dios no vino a hacer eso. Dios lo que vino fue a hablar con verdad para libertar al hombre. Amén. Entonces, fíjate que son requisitos muy esenciales para la vida de un ministro, para la vida. Y si nosotros seguimos profundizando, vamos a buscar otro texto bíblico para que nos vayamos afianzando más en este estudio, en este programa Evangelismo Sin Fronteras. Vamos a buscar en el libro de Isaías, capítulo 6, verso 8. Isaías 6, verso 8. Fíjese lo que dice. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Fíjate otro requisito, otra característica que tiene que tener un evangelista o un ministro. Si tú lo lees atentamente, vas a encontrar de que un ministro, un evangelista, tiene que estar siempre presto a donde Dios lo va a enviar. O sea, en pocas palabras, tú tienes que ser alguien voluntario. O sea, tiene que ser alguien que no mire quizás la situación económica, no mire la condición en el lugar que te van a llevar, si es una iglesia que apenas tiene 4 miembros, o en una iglesia que tiene 100 miembros. Tú no tienes que tener en cuenta nada de eso. Simplemente tienes que decir como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. O sea, son textos bíblicos que nos están mostrando cómo debe ser un ministro de Dios. Hoy en día los ministros están exigiendo hoteles de 5 estrellas, están exigiendo o colocándole condición a esas personas que les tienden la invitación para predicar la palabra, como cualquier artista del mundo, cualquier artista del montón. Vemos de que exigen hoteles de 5 estrellas, exigen ciertos platos de alimentación, exigen luces, exigen esto, lo uno, lo otro, transporte, esto, lo otro, lo otro. Fíjate de que el Dios de los cielos estaba pensando, ¿a quién enviaremos? Pero Isaías dijo voluntariamente, espontáneamente, heme aquí, envíame a mí.
Entonces, el evangelio de Dios es un evangelio sufrido, un evangelio que vas a tener dificultades, pero así también en las dificultades vas a tener bendiciones y victorias, las cuales van a testificar de que realmente tú has sido procesado y has sido formado por las manos del Creador. Entonces, fíjate de que ya llevamos 2 punticos acá. Llevamos los pasos para la formación, el llamamiento y llamados de las tinieblas a la luz. Ahora, vamos a pasar a otro punto, que es llamado de creyente a discípulo. Vamos a irnos al libro de Marcos, capítulo 1. Libro de Marcos, capítulo 1, verso 16 al 17. Libro de Marcos, verso 1, del 16 al 17. Libro de Marcos dice de la siguiente manera: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban redes en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores ¿de qué? De hombres. El libro de Marcos nos muestra claramente que luego de ser creyentes fueron llamados a ser discípulos, porque no todo el mundo, todos los creyentes son discípulos de Dios. La Biblia es clara. Y cuando tú eres discípulo de Dios, primeramente, cuando tú escuchas, eres sensible al llamado de Dios, que era los puntos que nos estaba mostrando el libro de Génesis, capítulo 12, verso 1. Eres seguidor de esa persona. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es aquella persona que es enseñada por su maestro, y que no solamente eso, sino de que cumple lo que su maestro le ha enseñado. Fíjate de que dice de que él los llamó, ¿qué estaban haciendo ellos? ¿Estaban acostados? ¿Estaban jugando? ¿Estaban perdiendo el tiempo? No, estaban laborando. Y es una de las cosas que tenemos que limpiar nosotros los ministros que hemos sido llamados por Dios, porque hoy vemos que la gente o las personas no quieren entrar al evangelio porque dicen, o el concepto que tienen es que cada persona que entra al evangelio se vuelve flojo. No, Dios no llama a flojo. Aunque de pronto tú no estés laborando secularmente, pero estás trabajando en la obra de Dios. Ahora, hay muchos ministros que dicen, no, yo estoy trabajando en la obra de Dios, pero ni evangelizan, ni se ganan las almas. Cuando necesitan de su ayuda, no lo hacen en las congregaciones. Entonces dicen que le están trabajando a Dios, y ese es el testimonio que están dando. La Biblia dice que somos carta abierta. La Biblia dice de que por nuestro testimonio van a haber personas que también se van a convertir. Hoy vemos que hay ministros que ni siquiera saludan a sus vecinos. Y eso es un trabajo que tú estás haciendo, porque estás mostrando que eres alguien diferente. La Sagrada Escritura dice de que qué vale saludar a aquel que te saluda. Fíjate que la Biblia es clara, y son falencias que tenemos muchas veces los ministros, y son falencias. Ahora usted dirá, hermano, ¿y usted nunca la ha tenido? Claro que la he tenido, pero gracias a Dios he podido atender, de una u otra manera he podido atender los consejos de aquellas personas que nos llevan la delantera. Aunque al principio me pareció algo descabellante, aunque al principio me pareció algo que no tenía razón de ser porque yo me la sabía toda, no. Fíjate de que es necesario de que haya un tutor en tu vida para que te enseñe verdaderamente cómo debes actuar tú como siervo de Dios. Entonces, fíjate que es necesario la formación. O sea, la formación que tú has obtenido allá en el mundo secular es diferente a la formación que Dios te quiere dar acá en el Evangelio. Son dos cosas diferentes. Aunque de pronto son similares, sí, pero son dos cosas diferentes. La Biblia, fíjate de que tú allá te enseñan del que te la haga, te la tiene que pagar. Acá no, acá dice, bendice al que te maldice. Acá te enseñan de que allá de pronto te decían ojo por ojo, diente por diente. Hoy te dice, ama a tu prójimo, ama a tu enemigo. Si te pide la capa, quítate la túnica y te entregas. O sea, si te obliga a caminar 2 kilómetros o 1 kilómetro, camínale 2. Fíjate que son dos cosas, dos formaciones diferentes.
Entonces, es necesario la formación. Entonces, cuando tú eres creyente, simplemente asistes a una congregación, vas y vienes, de pronto escoges los días para venir, de pronto dices, no, yo voy simplemente los domingos. Pero cuando ya tú eres discípulo, ya tú vas a tener responsabilidades. Y una de las responsabilidades que tiene el discípulo es atender la enseñanza de su maestro. Hoy vemos que a veces los evangelistas, porque son evangelistas y que Dios los usa grandemente, en los cultos de sus congregaciones no quieren sentarse a escuchar la palabra de Dios. Simplemente porque yo soy evangelista y Dios me usa. Fíjate que hay evangelistas que vienen de una gira y no quieren humillarse delante de la presencia de Dios buscándolo en ayuno. Porque yo vengo cansado y tengo que descansar. Entonces, son falencias que tenemos que quitarnos de nuestras vidas. Y perdónenme, de pronto van a pensar de que le estoy tirando puya a esos evangelistas. No, simplemente quiero transmitirle lo que Dios me ha venido enseñando a través de la luz de la palabra y a través de personas idóneas que Dios ha permitido que estén alrededor de mi vida para poderme llevar a donde realmente Él quiere llevarme. Entonces, tenemos que ser agradecidos con Dios. Y una de las cosas de ser agradecido con Dios es someternos a la palabra de Dios. Si tú no te sometes a la palabra de Dios, mi hermano, déjame decirte que estás en el lugar indicado, no indicado. Porque Dios lo que quiere es llevarte de gloria en gloria, de victoria en victoria. Ahora tú dirás, hermano, pero Dios me está usando. Sí, claro, Dios te está usando. Como te decía yo el programa anterior, Dios te está usando, pero realmente ¿quién eres tú delante de Dios? ¿Qué le vas a presentar tú delante de Dios cuando Dios te pida cuenta? ¿Qué le vas a responder a Dios? Simplemente Dios te dirá, apartaos de mí, hacedor de maldad. Simplemente te dirá eso. No, que yo saqué demonios, no, que yo prediqué la palabra, que yo estuve en varios países, no, que yo estuve en varios lugares. Sí, pero apartaos de mí, hacedor de maldad. ¿Por qué? Porque habían cosas que estaban afectando tu intimidad con Dios, tu relación con Dios. Habían cosas, manchas, arrugas en tu vestidura celestial. En esa vestidura que fue cambiada por la misericordia de Dios. Entonces, fíjate que es importante de ser llamado de creyente a discípulo. Y vamos a dar ese puntico aquí porque el tiempo ha corrido. Y en la próxima semana, en el horario de 9 a 10 de la mañana, seguiremos enseñando la palabra de Dios. Traeremos a un evangelista de la federación que nos está acompañando para que también esté compartiendo las experiencias que Dios le ha permitido obtener. Y aquí vamos a traer evangelistas de todas las edades para que usted se dé cuenta que Dios no tiene acepción de personas. Entonces, nuevamente invitándote para el día de hoy a esa poderosa campaña que se realiza ahí en el barrio Nueva Colombia, que está ubicada, esa iglesia está ubicada en la carrera 22D, número 73B, allí en toda la esquina. Allí estará en esta noche predicando la palabra de Dios la pastora Luciana de Perdomo. Amén. Entonces, invitándote también para que sigas en la sintonía y que nos está acompañando a través de Goel TV y a través de Goel Radio. Si tienes alguna sugerencia, lo puedes estar haciendo dirigiéndote a través del chat de Goel Televisión. Allí estará nuestro hermano Daniel tomando atenta nota para mejorar y colocar un programa excelentemente para la edificación de los santos. Entonces, no es más, mi hermano, mi amigo, nos estamos despidiendo con esta oración y recordándote que la frase de la semana es: debemos ser pescadores de hombres y no guardianes del acuario. Tenemos que ser pescadores de hombres y no guardianes del acuario. Si tienes alguna opinión sobre esta frase, puedes, como te dije ahorita, puedes estarlo haciendo a través de el chat de Goel Televisión. Vamos a estar orando. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor bendito, en esta hora, bendito Dios, porque nos ha permitido llegar nuevamente, Señor, a través de este medio, a todos los hogares, a todos los amigos que a través de su radio o celular nos están
sintonizando en esta hermosa mañana. Gracias te damos por aquellos que están allí, gracias te damos por su familia y te ponemos en manos de Dios para que sigamos en bendición en este día. Gracias en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, Dios te bendiga, Dios te guarde y te esperamos en la próxima semana en tu programa Evangelismo sin Frontera. Estuvo contigo el hermano Luis Ramírez de la Iglesia Cristiana del Goel de Barranquilla, ubicada en el barrio Carrizal, allí en la carrera 7 con 46. Dios te bendiga y Dios te guarde.